bienvenidos todas a este charlatómetro en donde siempre nos encontramos con alegría, con nuestro ser. Creo que de toda esta comunidad es del corazón. Y hoy deseo presentarles con mucho agrado a Mónica Guerra, que es una persona muy curiosa, viajera, es corredora. Eh, Creo que sentimos todos igual, dado lo que le conocemos, que está en una continua transformación y ella está co-creando espacios en donde los dones, intereses, saberes y medios se articulan para emerger. Mónica es de Cuenca. De hecho, ahorita se hizo un viajecito y está por Cuenca, por esta tierra del Ecuador. Y actualmente igual su vida transcurre entre Lima y Quito. Es entusiasta de la vida en todas sus expresiones, pareja de Nicolás, hermana de Guido, tía de Fiorella y Francesca y cómplice felina de Eva Pastora y Nieves Talúa. Ingeniera en sistemas informáticos de profesión y emprendedora de vocación. En 20 años, honrando su curiosidad, ha transitado por algunas industrias: tecnológica, financiera, venta directa, docencia y emprendimiento, donde ha colaborado como gestora de procesos de transformación centrados en el cliente, comunidades y reputación de marca. En el charlatómetro nos invita a un viaje donde el nómada físico, mental y espiritual se mantiene en movimiento. Así que vamos a compartir en este momento un inicio. Vamos a iniciar este hermoso charlatómetro. Estemos muy atentos. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumanos. Bueno, y desde aquí es donde pues les invito, primero a que me acompañen con la presentación en el Menti, segundo, que me acompañen con su escucha. Sé que cuento pues con la delicia de haber participado con ustedes en esta comunidad TG durante estos meses, de haber compartido muchos espacios con la mayoría de ustedes y pues ahora me atrevo a compartir un poco más de lo que soy a través pues de esta conversación. Y fíjense que quiero arrancar con esta frase, ¿no? Este sentido de estar en movimiento y de este transitar que nos invita esta rica canción. Y pues los invito a que vayamos juntos en estos espacios que yo he tenido por ser curiosa, por viajar, por correr, y cómo eso a mí me ha permitido ir conectando con las personas para ir co-creando espacios. Bueno, soy Mónica Guerra Bravo, y pues pongo mis dos apellidos porque también son parte de esta historia que quiero contar. ¿Dónde empiezo yo? Realmente arranca con mi primer recuerdo. Yo tenía alrededor de 4 años
En la foto ven mi imagen más o menos en esa época, entre 4 y 5 años. Y pues mi primer recuerdo es estar jugando junto a mi casa y desde ahí mirar en un local junto a mi casa cómo niños casi de mi misma edad, de mi mismo tamaño, entraban y salían y sobre todo que en ciertos momentos del día salían a unos espacios verdes a jugar. Eso me convocaba muchísimo y me conecta mucho con esta canción de Drexler cuando dice esos niños expectantes, ojos alerta, todo oídos, y pues a mí me llamaba eso y no sabía qué sucedía. Así que un buen día decidí bajar, salir de mi casa, entrar al local, me apego a la puerta y justamente lo que observo es primero una proyección en la pared, parecía un cuento, y sobre todo me convoca muchísimo ver en las repisas que veían en las paredes internas de este local que estaban llenos de cubos de madera, imágenes, papeles de diferentes colores, lapiceros y demás, y niños en mesas haciendo cosas. Yo no me pude resistir. Fue la primera vez que me ganó la curiosidad y pues entré. No recuerdo cuánto tiempo pasé ahí hasta que escuché a mi mamá bastante molesta buscándome y claro, me encontró sentada ahí y pues ese fue mi primer día de escuela. Básicamente ese es mi primer recuerdo que yo tengo y a partir de eso pues empiezo a reconocer a mis padres que ustedes ven ahí en la foto, Vicente y Marta. Vicente, pues militar de profesión, y Marta, una mujer trabajadora, independiente, que se conocen ellos alrededor de sus 29 y 30 años, acá en Cuenca, justamente la ciudad donde yo nací, la ciudad donde estoy en este momento, y sobre todo, pues en ese momento era el lugar donde mi papá estaba de pase por su actividad profesional como militar. Se casan entre los 29 y 30 años, para esa época, pues bastante tarde. Básicamente acá se dice que casi, casi para vestir santos, pero bueno, a esa edad se casan y de ahí nacimos yo, primera hija, y a quien ven en la parte derecha, que es mi hermano, Marcelo. Pues Marcelo, básicamente una fuerza de la naturaleza, travieso por naturaleza, completa por vocación, por compromiso, y claro, yo su hermana mayor, que en el contexto familiar teníamos que estar pendientes con cierta frecuencia de todas las travesuras que hacía. Empiezo a reconocer eso a mis 4 años y también recuerdo el lugar donde vivíamos en ese momento, que es Arenillas. Arenillas es una ciudad al sur del Ecuador, muy cerca del Perú, un lugar cálido, de clima bastante abrigado, y lo que yo más tengo presente en ese momento son árboles de tamarindo, árboles de grosellas, árboles de obos, que se llaman acá, todas frutas bien cítricas que se dan en sitios secos y que son arbolitos que proveen hasta sombra. Y ese era mi recuerdo a mis 4 o 5 años, junto con las visitas que teníamos de mi abuela. Esta abuela venía y se quedaba mes y medio con nosotros y tenía una cercanía y complicidad muy particular con mi papá. Y pues mi papá la quería un montón a pesar de que era abuela materna. Sin embargo, mi papá había perdido a su madre a los 11 años y pues tenían una conexión que por momentos era mejor que la que tenían con mi madre. Justamente en esa época también sucede algo muy particular que pues a mí me marca para el resto de mis días, si podría decirse de esa manera, y es que en el año 1981 hay una guerra acá en el Ecuador. Se declara la guerra entre Perú y Ecuador. Nosotros estábamos asentados en ese momento, como les contaba, en esta ciudad que estaba muy cercana al Perú, y repentinamente pues empezamos a ver en la escuela cómo pasaban camiones repletos de gente vestida de verde, y pasaban otros camiones con unas maquinarias extrañas, extrañas para mi edad, 4 o 5 años, que claro, después supe que eran tanques de guerra, y sobre todo tengo el sonido de los aviones que pasaban, porque volaban muy bajo. Repentinamente la ciudad cambió, nosotros dejamos de ir a clases, y en mi caso, pues vinieron 2 tíos a visitarnos. Aparte de que ya no veía a mi papá dejó de ir a la casa y pues lo que sabía es que estaba trabajando. Con todo eso en mente y con esa emoción de irme reconociendo, a mis 5 años de edad, 4 o 5 años de edad, pues mis tíos y mi madre deciden que es el momento que tenemos que salir de ahí y pues salimos en 2 autos. En el primer auto iba mi mamá y en el segundo íbamos mi hermana y yo. Y pues en ese momento conecta conmigo el sentido de las preguntas en el contexto de que a mi tío yo le pregunto y le digo, ¿qué es una guerra? Porque yo soy Mónica Guerra.
Entonces, esto que está pasando es como yo. Dejé mi escuela, dejé mis amigos, dejo a mi padre, no sé qué va a pasar. ¿Eso es ser una guerra? Para mí fue súper fuerte, no sabía quién era, qué era, si mi apellido tenía esa connotación tan particular. Y pues claro, mi tío trataba de explicarme, era una niña de 4 o 5 años tratando de explicarme, no recuerdo lo que me dijo. Lo que sí tengo y la sensación que me acompaña es como ese poder que uno tiene de empezar a preguntarse y de empezar a verse quién soy. De alguna manera eso fue un movimiento muy fuerte para mí. Luego de este momento, nosotros pues éramos una familia donde su papá era militar, donde pues la subsistencia venía de ese trabajo, por lo cual nos movilizábamos por todo el país. Durante los primeros 13 años de mi vida, pues vivimos en 13 ciudades distintas, en donde permanecíamos entre 8 meses y un año. Para la familia éramos los gitanos, así era como nos decían, de cariño. Para mí, ellos eran los raros. ¿Por qué no se movían como nosotros nos movíamos? Como mi hermano y yo nacimos en este contexto, lo normal era que nos moviéramos. Lo normal era tener amigos nuevos, escuelas nuevas, conocer gente distinta, comida distinta. Y pues en particular aquí hay algo que pues el movimiento trae, ¿no? Ese sentido de desarraigo. En nuestro caso, por las condiciones de trabajo de mi papá, pues cuando nos movíamos a una ciudad nueva, básicamente pues en esa ciudad nos daban todo el equipamiento, pues había muebles, habían cocinas, refrigeradoras, y que nosotros llegábamos con únicamente maletas y cajones, es decir, cajones con algún tipo de adornos que teníamos, que no eran muchos. Así que pues viajábamos, como dice la canción de Dressler, ¿no? Nosotros solo tenemos equipaje. Yo no concebía otra manera de vivir, porque hasta cuando preguntábamos por tener otro tipo de cosas decíamos no, porque nos tenemos que mover. Entonces así transcurre pues esos primeros 13 años de mi edad hasta cuando mis padres deciden que es el momento de asentarnos en una ciudad. Y pues en ese momento llegamos y la decisión familiar fue asentarnos en Quito. Como ustedes ven, la parte izquierda, Quito se conoce como la Carita de Dios, la capital del Ecuador. Tuvo sus ventajas. Pudimos tener mascotas familiares, lo cual para nosotros era una novedad. Entonces recuerdo muy particularmente a este gatito que se llama Azabache. Fue un gatito negro que nos acompañó. En esta pseudo normalidad para el resto, porque pues yo no entendía por qué teníamos que quedarnos en un solo sitio, también entré al colegio, un colegio en el que terminé mi educación formal, y que pues en ese momento esa educación formal era pues el tener los años de colegio, que era lo que me faltaba en los últimos años. Y aquí también me encuentro frente a una situación muy particular. Y es el hecho de que, pues, en el Ecuador, cuando tú estás a los 15 años, tienes que tomar una decisión, o por lo menos lo era en nuestra época, ¿no es? Que teníamos que formarnos o tomar una especialidad en físico-matemático, que eran ciencias exactas, o sociales, que eran temas de historia, literatura, enfocado en temas sociales, o químico-biológico, que era pues lo que tenía que ver con las ciencias naturales. En ese momento para mí particularmente me convocaba muchísimo las matemáticas y sobre todo conectaba con la historia y la literatura, porque es lo que me permitía mantenerme a mí en movimiento. Ya no me movía físicamente, pero era mi forma de estar como moviéndome permanentemente. Pero no había una formación en matemáticas sociales. Así que pues se conversó en familia y básicamente la decisión era que yo tenía que estudiar físico-matemático. Eso fue una decisión muy dura para mí, porque fue como renunciar a una parte de lo que para mí significaba algo importante, como conectar con el movimiento y sobre todo con esta parte tan sutil y sensible de la historia de las personas. En el camino también descubro mi gusto por el vóley, pues jugábamos el vóley de 6, por mi tamaño, yo soy de unos 56 metros, pues era una buena servidora, o estaba en proceso de serlo al menos, quería convencerme de eso. Y a la par también pues descubro mi resistencia a la religión. Pues bien, por bien hacer, mis papás deciden inscribirme en un colegio católico y pues realmente para mí era invivible la situación. El tema del dogmatismo sin preguntar es algo que siempre me ha inquietado, y pues llegué a tener varias dificultades en ese proceso. Mi sentido y gusto por las matemáticas, me gustaba tanto las matemáticas como la historia, como la literatura y sobre todo la poesía, pero disfrutaba de todas esas asignaturas
y básicamente a esos les dedicaba atención. El resto podían pasar ligeramente por debajo, ¿no? Y pues en ese espacio del colegio, lo que yo también recuerdo con mucho cariño es el haber hecho una revista. Y pues para esto, para haber fundado esta revista, hicimos un trabajo con compañeros de otros colegios, entonces fue una experiencia muy linda. Y pues empiezo a conectar con la política. Así que pues en sexto curso, ya en el último año del colegio, pues hicimos una campaña política para elegir a los miembros del consejo estudiantil, pusimos nuestra candidata y lo más rico de eso fue el proceso de construir los materiales para la campaña, el cómo nos conectábamos con las personas cuando teníamos esa meta común y cómo nos organizábamos para ir a conversar en los diferentes cursos. Así que sí transcurrió mi colegio y claro, finalmente ya cuando me graduó tenía la formación en matemáticas, así que por consecuencia tenía que ser ingeniero. No sabíamos en qué, yo no sabía en qué realmente, pero tenía que ser ingeniero. Así que entro a estudiar ingeniería en una escuela de ingenierías del Ecuador, una universidad estatal, una universidad pública, y pues aquí también tengo un quiebre importante debido a que los dos primeros años son años muy fuertes, sobre todo en mi caso, porque la educación que recibí no era tan sólida, y pues me tocó poner mucho esfuerzo que llegó incluso al punto de que dejé de verme con mis amistades, rompí muchos vínculos sociales por el esfuerzo que pues a mí me significaba dedicarle a esta formación. Y bueno, después de que termino los 2 años de este tiempo de formación básica, la decisión venía qué ingeniería tenía que tomar. Era difícil en el sentido de que pues yo tenía unas dos buenas amigas. En esa época todavía en las formaciones de ingeniería habíamos muy pocas mujeres, máximo 10 mujeres en paralelos de 50, 60 personas. Y en mi caso, pues estas dos buenas amigas, la una se iba a sistemas y la otra había escogido matemática pura. En mi caso yo no estaba segura. Siendo así, pues la convenzo a una de ellas y vamos al centro de apoyo estudiantil. Para mí este es un punto de quiebre importante porque nuevamente las preguntas me rondaban la cabeza y me sentía obligada a tener que escoger una carrera. Y cuando vamos a este centro de apoyo nos toman las pruebas psicológicas y pues lo que me dice a mí el psicólogo es, mira, tú básicamente no tenías que haber tomado una carrera de ingeniería, diciendo que cerca hubiera sido economía, pero no, ingeniería no es lo tuyo. Pues yo me sentí en un sentido de, y ahora qué hago? ¿Qué hice con mi tiempo? Y en ese momento recuerdo muy claramente haber tomado la decisión de decir, yo no me voy, me quedo. O sea, ¿cómo explican que pude haber llegado hasta acá haciendo lo que hice? No me siento tan mal. Y más o menos con esas preguntas en mi cabeza, pues nuevamente hay una reunión familiar y pues en ese momento sí, matemática me convocaba muchísimo porque para mí era lo más cercano a la filosofía. Había aprendido sobre fractales y ecuaciones y veía todo lo que se podía construir con el arte y hacer ese tipo de cosas. Pero en el sentido de que, ¿qué vas a hacer de matemática? Nadie paga a los matemáticos, pues nuevamente en reunión familiar decidí ser ingeniera en sistemas informáticos y computación. Disfruté esos años de carrera y pues lo que me dejó la universidad fue básicamente momentos súper lindos, gente muy agradable. Aprendí a jugar fútbol femenino, era una muy buena lateral derecha y disfrutaba muchísimo de golpear a la gente. Yo sé que no suena bien, pero esa sensación de que te golpeabas con las personas porque pasaba cuerpo o pelota, ese era el dicho, pues fue unos años muy agradables para mí. Y pues también hice teatro y eso pues lo hice poquito, pero lo que sí me dejó es ese sentido de cómo se conecta y cómo tienes que estar con todo. Y adicional a eso, pues conecté con la docencia y nuevamente la política. Esta vez de la mano de que pues participábamos en protestas callejeras, porque en esa época había mucha convulsión en el Ecuador, movimientos para sacar a los presidentes. Y pues sí, era de las que salía también a las calles, obviamente con mi grupo de compañeros, no sola. Y a la par, pues también me involucré nuevamente en una participación política para elegir el consejo de la facultad. Y claro, aquí conozco a mi pareja, a Nicolás, que está conmigo también aquí escuchándome y lo saludo. Y pues juntos hicimos campaña, éramos parte del grupo que hacíamos campaña y fue una experiencia muy, muy rica porque pues ya en esa época estábamos en nuestros 23, 24 años y era muy interesante pues vernos a nosotros haciéndonos estrategias de cómo hacer para que nuestro candidato pudiera pues primero hacer un plan de trabajo, luego ver cómo frente a los otros candidatos salíamos mejor parados y cómo pues organizar todo esto. Y pues ahí también yo reconozco otro gustito que se fue dando en el camino, que era ese sentido de organizar las cosas, ¿no?
Así que pues recuerdo que Nicolás era nuestro estratega político, él nos visionaba en todos nuestros planes y movimientos mientras otros candidatos, y yo disfrutaba de hacerme cargo de hacer la agenda para visitar los cursos, saber quién iba a hablar, saber a qué horas teníamos determinados meetings y demás, y saber cómo íbamos a participar todos los que estábamos dentro del grupo. Así que fue una linda experiencia y de paso la ganamos, ¿no? Entonces ese es mi recorrido pues por la universidad, que me deja todo este sentido en donde pasamos nosotros como familia de ser unos nómadas físicos a ser unos nómadas mentales, porque pues mis padres decidieron que por este momento, para formarnos y para educarnos, pues cambiábamos de modalidad. Siguiendo en esta historia, termino la carrera, ya es el momento como de ver qué hago, cómo inicio mi vida laboral, y es un momento crucial porque a mí me agarra una sensación de no sé para dónde moverme, no lo sé, porque claro, más o menos el psicólogo tenía algo de razón, sistemas sí me convocaba, me movía muchísimo, pero pues mi sentir en muchas cosas era diferente. En ese sentido de para dónde moverme, pues yo percibo y lo veo al día de hoy como que tomo dos caminos paralelos. Va el laboral y va el otro de ir como complementando con otros conoceres, con otros saberes y con otras personas. En el laboral, pues me inicio como asistente de laboratorios de computación, como muchas veces empezamos la gente de sistemas informáticos, ayudaba a arreglar máquinas, armaba máquinas también, hacía desarrollo de software y más o menos pues terminé yendo a una empresa que hacía negocios digitales. Y claro, ustedes ven esta línea roja que tiene ausencia de fotos, ¿no? Y en esa época, cuando yo estaba pues en esas actividades, estaba muy como relacionada con el trabajo intelectual. Y cuando ya llego a esta empresa, pues que hacíamos negocios digitales y lo hacíamos para unas empresas reconocidas acá en el mercado ecuatoriano, pues más o menos me encargan de la gerencia de tecnología. Y en este encargarme de la gerencia de tecnología, lo que yo recuerdo con más cariño, reconocimiento y aprecio es lo que me movió. Y en ese moverme, en mi equipo habían diseñadores, gente que hacía diseños web o diseños de imagen y de marca, y pues eran unas personas tan diferentes a los ingenieros que básicamente a mí me ayudaron nuevamente a moverme a otro lado y otro estado mental. Con ellos tenía que conectar desde algún otro lado. Y otro espacio muy difícil aquí fue que la empresa tuvo que cerrar. Y cuando la empresa cerró, yo, ingeniera, no tenía los elementos para tomar decisiones de cómo hacíamos esto. Y pues la única forma fue sentarnos todos el equipo y empezar a decidir colaborativamente, hoy les digo colaborativamente, pero decidir ante el desconocimiento cómo nos íbamos a mover, a qué empresas podías ir, porque había posibilidades de que cada uno escogiera qué empresa irse. Y bueno, todo eso a partir de que nos sentamos a conversar desde si yo quiero tener el beneficio de un estacionamiento o comida o hasta los salarios. Y ese fue mi aprendizaje en ese camino, que no tengo fotos, tengo recuerdos, porque pues el perfil era un poco distinto. Y más o menos en ese interín de que estoy ahí también, finalmente decido moverme yo a otra empresa. Y en ese moverme a otra empresa ya no era necesariamente para hacer tecnología. Y ahí fue para mí otro punto crucial, porque decido que sí, que ya no voy a estar en tecnología y pues me involucro más con el mundo de los proyectos. Y pues acepto participar en esta empresa en donde pues el momento era desarrollar todos sus canales electrónicos para que puedan entrar en el mercado ecuatoriano de venta por Internet. Y en ese hacer esta decisión, también era la decisión de decir yo no voy a volver a estar vinculada con la tecnología. Fue muy duro, fue un quiebre para mí, porque era como reconocer que aquel psicólogo en ese momento pudo haber tenido la razón, pero también reconocer que pudimos, yo digo como todos mis seres y todas mis vidas se juntaban en ese momento, ¿no? Y decidir que sí, que caminaba ahora desde otra perspectiva. Igual, en ese trabajo tampoco tengo unas fotos, y eso es algo muy particular que yo lo veo al día de hoy. Y pues recuerdo todos los desafíos, las construcciones, los proyectos, y recuerdo también un momento muy especial que me obliga otra vez a moverme, porque pues en ese momento ya se terminaron de hacer los proyectos, ya estaban los sistemas tecnológicos y los sitios web y todos los servicios web operando. Y pues la pregunta que me hacen y me dan a mí a escoger es, ¿quieres irte y quedarte con los proyectos o quieres quedarte del lado de la operación? Pues nuevamente a mí mi curiosidad me llama y me siento como esa niña de decir, bueno, ¿y si abro la puerta para quedarme operando los proyectos? Y pues decido eso.
ser parte ya del equipo, no de proyectos ni de tecnología, sino irme completamente a la operación. Y eso me abre la posibilidad de conectar muchísimo con los clientes, de entender la realidad de que cuánto se sufre cuando fallan los sistemas o fallan los procesos y pues empatizar con esa realidad. Así son mis últimos años en esta empresa y cuando finalmente en esa evolución yo tenía un equipo de 6 personas y después pues me conecto con un equipo de 150 personas, nuevamente llamada por la curiosidad de qué podía pasar si aceptaba no solo manejar la parte de los canales electrónicos, encargar eso y pues hacerme responsable de la parte del call center, ¿no? Pues eso fue una experiencia de un año, pero fue como si fueran 10. Básicamente, pues la viví al límite, porque justo ese año hubieron cosas muy particulares. En el Ecuador hubo el censo, tuvimos un fuerte movimiento político. Acá se recuerda como el 30S porque raptaron al presidente y fue un día en que el país se volvió caos. Y también pusieron una bomba en el edificio donde trabajábamos nosotros, el equipo nuestro de call center y conmigo. Todo eso a mí me confronta ante el hecho de que ¿qué hago? ¿Cómo se maneja una situación de crisis donde, claro, yo soy responsable o mi equipo es responsable de operar porque la empresa sí lo necesita, pero cada una de esas personas tenían a sus esposas en otros trabajos, a sus hijos en el colegio y no sabían cómo encontrarse frente a una crisis política que era la que vivíamos en el caso del 30S o en el caso de la bomba, cuando pues teníamos que decidir si quedarnos o salir porque había momentos de riesgo. Todo eso a mí me lleva como a preguntarme, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo, qué tipo de líder puedo ser? ¿Cómo conecto con estas personas y cómo tomo decisiones? Más allá de lo que tus jefes te puedan decir. Así que en todo este espacio de línea roja sin fotos ha sucedido eso y mientras en paralelo yo hacía todo eso, pues empecé a viajar. Normalmente viajaba y viajaba a estudiar afuera, tomaba cursos que duraban entre mes y medio y regresaba al país aprendiendo alguna cosa y a la par pues empecé a correr. Y pues este empezar a correr fue una cosa muy del azar. Nadie daba lo mínimo de que yo fuera capaz de pues ni siquiera correr 1 kilómetro. Y pues claro, recuerdo hasta a mi madre, quien con su cariño me decía, mi hijita, pero no creo, o sea, tan viejita tú y empecé a correr a mis 31 años y pues sí, lo logré. Así que ahí empecé a correr, empecé a viajar y empecé como nuevamente en esa vida de moverme y sobre todo de irme, pero por alguna extraña razón en ese momento yo normalmente viajaba fuera del continente americano y no dentro del continente americano. Esa es mi vida en ese momento, cuando pues decido nuevamente aceptar el moverme a otra organización. Dejo en este caso este espacio en donde acepté tener el call center y los canales electrónicos que era la industria financiera y pues decido moverme en una industria completamente distinta que es la de la venta directa. Y cuando pues me vinculo a esta industria de la venta directa, básicamente mi vida cambia. Y mi vida cambia porque este grupo de personas viven desde otra perspectiva, incluso el negocio. Partiendo porque pues hasta su eslogan de misión es que fuera esto simple, divertido y mágico. De ahí en más tengo fotos de mi trabajo y tengo fotos de cosas bastante inusuales, como ustedes me pueden ver aquí con Mickey Mouse o jugando en una piscina de pelotas porque pues pasaban cosas muy inusuales y pues también requería conexiones muy inusuales con la gente, inusuales para alguien que viene de la ingeniería, que viene pues de estar en una industria un poquito más formal como es la financiera, pero que estaba dispuesta a moverse a un lugar en el que pues había que descubrir qué se podía hacer. Y nuevamente a partir de este trabajo pues yo empiezo a viajar y conocer mucho Latinoamérica y a partir de eso trabajar con gente de Latinoamérica, conociendo las semejanzas que tenemos, pero también nuestras sutiles diferencias y cómo ir haciendo puentes en esas sutilezas. A la par también de eso, yo continuaba corriendo, porque pues ya correr se hizo inicialmente una forma de vida para mí, para bajarle un poco al estrés, pero con el tiempo y ciertas prácticas espirituales también entendí que completado con la meditación u otras cosas podían realmente energizarme de una manera muy linda. Y así fue como corrí 15K, 10K, 21K, corrí una maratón y pues ahora me involucro un poco más con el trekking, como me ven acá. Y pues esa era mi vida en paralelo, corriendo porque era parte de mi ser, no era una obligación por la empresa, ¿no?
siempre ven mis gatos, mis dos gatos, pues que me han acompañado lo que ha durado este último trabajo. Tienen más o menos 10 y 11 años. La amarilla es Eva Pastora y pues la negrita es la segunda. Ella es Nieves Talula, ¿no? Entonces son los animalitos que ahora nos acompañan a Nicolás y a mí para donde vamos. Y en este, pues, ir haciendo mi quehacer laboral, al mismo tiempo también, pues, voy recorriendo para mí, camino paralelo, porque en el tiempo se fue como divorciando de mi actividad laboral y conectando con personas en diferentes entornos, personas que hacían innovación política, personas que estaban involucradas en comunidades de emprendedores. Yo mismo había hecho algunos emprendimientos, en algún momento tuve un restaurante, después tuve una empresa que hacía temas de instalación de medios de pago y pues todo este irme involucrando en actividades paralelas fue haciendo que estos caminos se fueran incluso separando un poco más. Y me involucré en temas de agilidad, en temas de economía solidaria, no solo desde aprender porque me gustaban, sino también como de ver cómo aportaba en esas comunidades. Y de los últimos, pues tal vez el más cercano para mí ha sido la migración. ¿Y por qué? Porque en el camino, pues a mi pareja, Nicolás y a mí nos ha tocado movernos por países y a veces separados. Y hemos vivido, pues en los últimos 3 meses entre Colombia, Ecuador y ahora mismo, pues estoy viviendo en el Perú. Entonces, en ese camino y en ese ir encontrando en paralelos estos temas, es cuando pues llego al día de hoy a preguntarme hacia dónde voy, hacia dónde conecto, hacia dónde co-creo, porque en el camino pues esta forma de moverme, de viajar, de correr, de ir de un tema a otro y de incluso a veces tener momentos muy paralelos entre el trabajo y tener una actividad al otro lado que incluso yo la he hecho mucho desde el lado del voluntariado, me ha llevado a que yo misma como disocie ciertas cosas, pero que también llegue a un punto de volverme a preguntar y ser ese niño que se queda otra vez, a veces sin esperar la respuesta, pero con esas preguntas, es decir, ¿para dónde voy? Porque pues he conectado con varias personas, hemos creado espacios y para mí es como el momento de este pájaro, como lo tengo acá en la pantalla, que conecta con esa red que se hizo y que de alguna manera en este momento logra activar algunos corazones y que con esa gente con la que se activan los corazones es donde pues seguiré poniendo mi energía para seguir co-creando espacios y ahora sí con una mirada pues ya no solo puesta en un país, sino puesta en varios. Y pues yo dejé mi trabajo hace un mes y con la mirada pues de que se pueda construir y de que encuentre las personas y los corazones para construir y darle vida a esos espacios. Así que con eso en mente y teniendo el movimiento nuevamente como línea, les invito a que nos demos unos minutos, podamos cerrar los ojos y terminar de escuchar la última parte de la canción de Drexler. Así que, Edna, si me puedes ayudar con eso. ¿Me escuchan? Ahora sí. Estoy en eso. Vamos hasta eso, no sé, tomar una respiración profunda, recorrer la historia que nos ha dado, ha dado Moni, nos ha compartido estos viajes, el movimiento, como dice ella, de un lado al otro. Y vamos a compartir otro pedacito de una canción. Por aquí se me puso negro el Telegram, Moni, pero estoy tratando de resolver. Pasa, pasa. Se puso en movimiento el, el Google, el Chrome, Firefox, qué sé yo. Déjame ver, debería salir por aquí. Me sale en negro, qué raro. Tal vez, no sé si puedo entrar o salir, no sé si a alguien les ha pasado, pero se me quedó en negro toda la view profile, dice, no, no me sale la opción de compartir. Si desean en este momento igual pueden pensar en alguna pregunta, si tienen a Moni. Voy a intentar entrar y salir para compartir esta parte del que nos falta, ¿ya? Dame un minutito que yo la puedo compartir. Perfecto. Déjame solo mirar que
efectivamente yo tenga las posibilidades de compartir, pues, y regresarles al momento de que nos conectemos con esto de estar en movimiento. Un minuto, me voy acá. Es parte del movimiento, también la improvisación, Moni. Nos tenía que pasar. Bueno, acá voy y si me puedes ir contando, Edna, todos, si pueden ir escuchando en 3, 2, 1, ahora. ¿Se escucha? Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos el río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Así es, así que pues la invitación es a que nos movamos. Les agradezco por este tiempo y pues si gustosa de poder conversar, si es que alguno tiene algún tema. Muchas gracias, mi querida Moni. A mí me impacta esta canción, sobre todo la parte que escogiste que dice, que acaba de sonar, ¿no? Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Creo que es algo que sí a mí me impacta un montón, ¿no? Que creo que es el flujo de la vida. Yo sí tengo un par de preguntas. Tú al inicio, en la descripción de tu charlatómetro, hablabas de este tema físico, espiritual, de ser nómade, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Y hablabas del equipaje. Yo la pregunta que se me viene es, ¿crees que adicional a equipajes físicos, también tenemos equipajes espirituales? No sé si nos deseas compartir un poco al respecto y tal vez, ¿qué equipaje sientes en este momento que tú llevas, si deseas compartirnos? Gracias, Edna. Pues interesante. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A veces en el tiempo, cómo nos crían las familias y cómo también nosotros vamos conectando, esos equipajes espirituales sí van ahí. Están conectados con nuestras creencias y hasta con nuestras resistencias a creer, ¿no? Y pues yo creo que es de lo más, a mí en mi caso, de lo más complicado que me ha tocado primero reconocer y luego hasta separarlo y hasta preguntarme cómo dejas esos equipajes o incluso si decides llevarlos, cómo los quieres vivir, si es que fuera el caso, ¿no? Y claro, o sea, en ese camino de dejar y de dejar y de encontrarte y de resistir, sí, la pregunta es súper complicada, súper pertinente. Y en mi caso, yo sí he tenido varios equipajes espirituales, sobre todo porque me formé en las creencias católicas y resistí mucho durante mucho tiempo. Y disfruto ahora, pues, de mirar las cosas desde una perspectiva del respeto, aunque para mí todavía no ha llegado el momento de tener la forma de deshacerme de todo el equipaje. Chévere, Moni, muchas gracias. ¿Y qué te mantiene en movimiento actualmente? ¿Qué me mantiene en ¿Hay algo movimiento? La curiosidad. La curiosidad, Edna, la curiosidad de lo que estamos haciendo ahorita, la curiosidad de cosas tan chiquitas como cómo preparábamos esto, qué se dice, cómo vives cuando te mueves de país, la curiosidad, el poder seguirte preguntando, el tener a alguien con quien conversar y preguntarte. E incluso a mí me motiva muchísimo cuando te puedes sentar con otra persona desde el lado de no sé
cómo podemos hacer las cosas. Ese es como el sentido de co-crear. Esa energía que fluye cuando te sientas con el otro, a mí me parece riquísima y a mí me mantiene en vida y en movimiento. Chévere. Por acá están algunas preguntitas. Pato nos dice, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes en algún viaje? ¿En qué parte de ese viaje estarías? Pues me siento en el momento de la partida y lo conecto también con lo que nos pregunta, me parece que es Cristian desde la comunidad, en el sentido de que yo lo siento en un momento de partida. Yo el día de hoy tengo pues 45 años, he tenido trabajos he trabajado como para 7 organizaciones durante 23 años de mi vida y pues cuando decido tomar una decisión como la de este momento, de dejar un trabajo de 11 años, mi momento sí de iniciar un viaje. Ese viaje es un viaje más personal y un viaje de escuchar y decir con qué resueno luego de todos estos movimientos y a partir de eso, pues, ver qué puedo co-crear, en qué puedo yo colaborar, a qué puedo sumar, ¿no? Ponerme como en una posición de un servicio bien entendido en grupo. Y claro, ha sido súper difícil para mí la decisión pues de deslindarme de este último trabajo. Ha sido muy, muy complicada. Me moví de país. Estamos con mi pareja, con Nicolás, vivimos solos ahora en el Perú con los gatos y nosotros, allá no tenemos familia, pero también es una convocatoria de que cuando el viaje llega, Pato, es como que uno sabe que está listo, ¿no? Y estás listo para partir con lo que tienes. Y pues desde la economía solidaria, qué me moviliza hoy? Hay varias iniciativas. La misma perspectiva, me encanta lo que hace Nati, por ejemplo, el asunto de bancos de tiempo. Y muchas veces es sorprendente cómo a veces desde la mirada de la empresa tradicional o incluso desde la mirada de corporaciones, no hay una visibilización de muchas de las iniciativas que tenemos y con las que nos hemos involucrado en Tejer Redes y ni siquiera hay la opción de saber que existen. Entonces, pues hay tantas cositas pequeñas, incluso desde la visibilización que se podrían hacer, que por ahí yo veo desde el inicio de mi viaje y tal vez también ir conectando y co-creando. Excelente. Mientras por ahí nos siguen escribiendo, en algún momento dijiste, Moni, que sentías que las consecuencias te llevan a la ingeniería, que hacías decisiones familiares, de las decisiones importantes, como que te apoyabas de tu núcleo familiar. ¿Sientes tal vez ahora que retomaste algo, que renunciaste, cambiarías algo de esas consecuencias que te fueron llevando a la ingeniería o crees que es parte del... Pues es súper linda tu pregunta, Edna, porque efectivamente yo me he preguntado varias veces, ¿no? Y en ese preguntarme varias veces mi resentir es que este era mi camino. De verdad, o sea, con todo y lo que pude resistir, o incluso algún momento hasta decir por qué se metieron en mi vida, por qué yo no pude tomar una decisión, si es que fuera el caso, creo que era mi camino, ¿no? Y lo creo porque conecté con tantas personas, tantas ideas y vi tantas cosas que digo, sin que hubiera visto eso no pudiera conversar de lo que soy. Y todavía de alguna manera siento, y no sé si suene como un poquito altanero con la vida, decir, creo que todavía tenemos espacio. A todos nos puede pasar algo de un día a otro, pero todavía siento que es el momento en donde no es de arrepentirse, sino de ver qué hago con todo eso. Así que no cambiaría, no lo cambiaría, no lo cambiaría. Mi querida Nati, y respecto a estos temas de política, ¿no? ¿Crees tú que en este camino has encontrado otras formas de tal vez ser agente de cambio? ¿Qué recomendarías en este momento de tu viaje? Pues el tema de política siempre es complicado, Edna, ¿no? Religión y política son temas difíciles de conversar, pero creo que es más el sentir y la responsabilidad de hacernos cargo cada uno de nuestras creencias, incluso las políticas, ¿no? Y que pues actúes desde tu buen sentir, ¿no? En mi caso, pues para mí yo creía en eso en ese momento, he creído en los momentos en que he tenido que intervenir e incluso muchas veces ha sido difícil porque en los círculos en los que he tenido que moverme laboralmente,
ha habido resistencia a esas creencias políticas mías. Y pues el cómo poder combinar esas cosas o el cómo poder ser respetuoso también me ha enseñado muchísimo, ¿no? En donde primero todos tenemos derecho a tener un conjunto de ideologías y también tenemos derechos a que se nos respeten, pero también tenemos derecho a ser responsables y levantar la mano cuando eso amerita. Yo eso me llevo, pues, y la decisión es de cada persona. Excelente, mi querida Moni, por ahí dice, me ha encantado escucharte, muy linda perspectiva, gracias Moni, perspectivas, dice. La migración, mencionaste que es un tema que está presente en tus intereses. Desde allí, ¿cómo ves las posibilidades de desarrollo de esas comunidades y el mismo impacto en los países que lo reciben? En el tema de migraciones, estuve involucrada en una iniciativa hace más o menos 2 años, en donde estamos en países que han tenido que vivir estos últimos años migraciones, procesos migratorios muy complicados. En el caso nuestro, pues Ed y yo estamos en el Ecuador. El Ecuador ha sido un país de paso para muchísimos grupos humanos cubanos, haitianos, inicialmente colombianos, últimamente venezolanos. Y pues me vinculé a esta iniciativa en donde pues propusimos un proyecto para trabajar con comunidades de migrantes profesionales, porque es muy doloroso ver a veces que aparte de la precariedad que conlleva ser migrante en un país, hay gente muy talentosa, gente que en sus países ha aplicado sus capacidades y que llega a un país diferente y simplemente es empezar desde cero y a veces precariamente. Y eso pasa y muchas veces ahora yo también en mi rol de migrante te mueves de país y en el otro país pareciera que no existes. Y estamos hablando en nuestro caso de un país que está junto a otro, ¿no? Entonces en ese escenario es una comunidad a veces complicada porque tienen que cubrir necesidades básicas, que es lo que pasó cuando hicimos esta revisión. Y efectivamente las personas tienen que primero cubrir sus necesidades de comer e incluso de mandar dinero. Y después de eso sí se van activando las posibilidades de entrar a colaborar con sus talentos. E incluso en escenarios en donde se puedan conectar, porque hay comunidades migrantes que han llegado antes o que llegan con otros recursos y están en capacidad de hacer una conexión con los migrantes que llegan después o que tienen menos recursos y que pueden incluso laboralmente ofrecer cosas. Entonces, por ahí fue la iniciativa, por ahí fue el proyecto. Hay opciones de hacerlo, a veces no es tan fácil y pues a veces reuniendo grupos pequeños es lo que más ha funcionado, es decir, como haciendo un impacto de un hito en un hito y de ir sumando más. Gracias, Sole, Excelente. por tu mensaje. Sí, justo te iba a leer lo de Sole. Dice que sin ánimo de que sientas inapropiada la pregunta, pero dice, la posibilidad de tener hijos ha sido relevante para vos, ha tenido que ver con tu decisión de estar en constante movimiento constante. Pues esa es una pregunta que cada cierto tiempo regresa a mi vida, ¿no? En mi caso, yo he tenido 2 parejas con las que he compartido como familia, 6 años con la primera, pues y ahora con Nicolás 10 años. Y pues en ambos casos hemos tomado la decisión de que no íbamos a tener hijos. Y en mi caso personal incluso, yo creo que pasa porque algún momento biológicamente hasta tú puedes preguntarte de que sí, que necesitas tal vez la maternidad. Pero yo he tomado la decisión, finalmente lo tomamos como pareja, pero sí termina siendo una decisión tuya como mujer y hasta a veces priorizando ciertas experiencias de vida de en qué enfocas tu energía. Y para mí ha sido una decisión personal el decidir que sí, que pues la maternidad no va a ser en hijos, tengo mis sobrinas con quienes comparto esa vivencia de los niños y de la vida, pero tengo mis proyectos. Y pues para mí han sido estas iniciativas y estas posibilidades de mostrarme y demostrarme a mí misma el que me ha llevado a sentir que pues todas esas ideas que a veces me rondan, que me inquietan y que no me dejan en paz cuando nacen y se concretan, son casi, casi como mis hijos y los acompaño y los vivo de esa manera, ¿no? Y de la mano de que pues he venido desde una familia y también me he encontrado con parejas que me han permitido poner esto sobre la mesa y que yo también he mantenido la energía para sostener este tipo de decisiones que en nuestros entornos no son para nada fáciles. Excelente por compartir igual
este tema de tener infinitas posibilidades, ¿no? En nuestras Ujú. vidas. Voy a dejar una pregunta graciosa. Hablaste de tus gatitos y mi pregunta era, ¿también los consideras nómadas o, qué tips nos darías para el tema de los gatitos? Pues sí, mis gatos son nómadas. Es más, uno de los gatos es nacido aquí en Cuenca también. Entonces, bueno, en general, para mí los animalitos son compañía, son tus balanceadores de energía y particularmente, pues en mi caso, los dos gatos que tengo, un gato, incluso el negrito, ha vivido en Colombia, también conoció Colombia, pues ya ahora está en Perú, ¿no? Entonces, pues moverse con tus animales, ellos son mis compañeros, son nuestros compañeros y pues son parte de la familia. Incluso más allá de ponerles un rol de hijos o no, o sea, son parte como un miembro más de tu equipo. Y la familia somos eso, somos una conexión, un equipo, una conexión súper potente. Y pues ellos van con nosotros. Transportar animalitos puede ser un tema complicado. A veces, pues incluso les puede afectar los viajes y demás. Pero si tú, o en mi caso, nosotros decidimos que ellos son parte de nuestra familia, pues sí, van a ser nómadas para donde vayamos. Excelente, excelente. Me encantó escuchar esto de viajar con los animalitos. A veces es complicado. Bueno, Moni, bueno, todos, muchísimas gracias. Yo me voy muy nutrida y muy seguramente cada uno de todas las personas que te estamos escuchando, Moni, nos vamos inspirados por una forma de vida también diferente, que creo que por aquí Nat y otras personas también les encanta el tema de ser nómades, no solo físicos y espirituales. Eso me hizo meditar mucho hoy. Les invito para cerrar este charlatómetro a que tal vez todas las personas, hasta contar tres, pueden mandar un mensajito, ya sea por mensaje o pueden abrir su micrófono y pues dedicarle una frase de qué se llevan de Moni en este charlatómetro. Muchísimas gracias, Moni, y gracias por todo esto que nos dejas. Gracias, Edna. Gracias a todos por acompañarnos. Pues y qué rico y que estos espacios se sigan nutriendo porque no dejan de ser un lugar desde el cual mirarnos, nos valoriza mucho como personas y también nos permite conocer al otro. Así que un abrazo y un martes súper, súper rico para todos. Adiós. Gracias, Moni. Por ahí te dejo los mensajes. Dice, qué rico escucharte, querida Mónica. Qué honor con la coincidencia contigo en este viaje. Elena dice, muchas gracias, Mónica. Un placer escucharte. Muchas gracias. Pato, me encantó escucharte, Mónica. Carles, muchas gracias. María Soledad, gracias, Moni. La posibilidad de fluir y mutar compartida. Por ahí te siguen escribiendo y bueno, muchas gracias a todos y vamos con este espacio que nos sensibiliza muchísimo. Abrazos, Moni. Tu Gracias, Edna. sabiduría, Abrazo a todos. me llevo tu Bye. sabiduría y tu unidad. Gracias, dice, tanto por crear, agradezco la valentía en las decisiones. Gracias, Mónica, por compartir tu vida en movimiento y constante aprendizaje. Gracias, gracias. Abrazo a todos. Chao, chao. Chao.